Queríamos decirles que no confíen en su escudo antimisiles. Este escudo no es una fortaleza confiable para ustedes. Lo atravesaremos. Fueron las palabras del comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, que ha advertido al régimen de Israel que cualquier ataque contra Irán tendrá una respuesta dolorosa. Una postura firme, pero que al mismo tiempo va acompañado por un trabajo diplomático constante. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en las recientes horas ha visitado Jordania y Egipto, llamando a los países a una acción colectiva para detener la maquinaria de guerra israelí. Junto al equipo nos centramos en este tema el día de hoy. Soy Osvaldo Canales y esto es Detrás de la Razón. Miles de personas participan en ceremonias fúnebres en homenaje al general Abbas Nilforouchan, alto comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, quien fue asesinado en septiembre pasado junto al secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo israelí en Líbano. El cuerpo del mártir Abbas Nilforouchan llegó a Isfahán tras las ceremonias en Teherán y Mashhad para recibir el último adiós en el mausoleo de Mir Hamse de esta ciudad. Dios quiso honrarle de esta forma. Hasta el último día que libremos Al-Quds estaremos juntos, apoyándonos mutuamente en las líneas del eje de la resistencia, si Dios quiere. Al asistir a la ceremonia fúnebre del general Nilforouchan en Isfahán, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, ha advertido al régimen de Israel que cualquier ataque contra Irán tendrá una respuesta dolorosa. Queríamos decirles que no confíen en su escudo antimisiles. Este escudo no es una fortaleza confiable para ustedes. Lo atravesaremos. Hossein Salami afirmó que la operación de represalia de Irán, llamada Verdadera Promesa 2, que se llevó a cabo contra el régimen sionista, ha sido solo una advertencia a pequeña escala. Señaló que Israel no puede continuar con sus crímenes contra las naciones musulmanas y no recibir una respuesta. Lo decimos ahora y ustedes son conscientes de que cuando lo decimos, actuamos. Tengan cuidado de no volver a cometer un error. Si lo hacen y nos atacan de cualquier manera, ya sea en la región o en Irán, les atacaremos de manera dolorosa nuevamente. En materia diplomática, Irán sigue generando alianzas para buscar el diálogo en Asia Occidental, llamando a los países a una acción colectiva para detener la maquinaria de guerra israelí. Lo manifestó así el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi en un encuentro con el rey Abdalá II de Jordania en la capital Amán. La región se encuentra en una situación crítica y existe una preocupación común entre los países de la región de que la situación se salga de control. Esta cuestión se debe a los ataques y crímenes cometidos por el régimen israelí en Gaza y el Líbano. Continuando con su gira, el canciller del país persa se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en El Cairo. Las dos partes apostaron por la diplomacia y pactaron hacer todo lo posible para evitar caer en una guerra regional en Asia Occidental. El líder del movimiento popular yemení, Ansarollah, ha denunciado los crímenes israelíes en Gaza y Líbano y ha llamado a la conciencia de la comunidad musulmana. Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi ha destacado que el enemigo utiliza las mismas tácticas de agresión en ambos territorios. El enemigo israelí está practicando en el Líbano el mismo método que utiliza en Gaza, atacando indiscriminadamente a toda la población. Al-Houthi ha enfatizado la necesidad de que tanto los musulmanes como el conjunto de la humanidad tomen conciencia de lo que está ocurriendo y del objetivo que los enemigos persiguen con estos actos. Teníamos allí una nota introductoria respecto de lo que vamos a tratar hoy, pero quiero primero presentarles a quién nos va a acompañar. Vamos con ello. Vemos en pantalla
Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla. Nos contactamos con ella desde Sevilla puntualmente. Junto a ella, Pablo Jofré Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales de la UCM, en Santiago de Chile, la capital. También nos acompaña hoy. Bien, paso directo a saludarlos. Carmen, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo, muchas gracias y un honor acompañaros en el programa, y un saludo a Pablo también, compañero. Bien, me sumo de hecho a ese saludo, Pablo. Gusto de establecer este contacto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Osvaldo, un gran saludo a ti y a Carmen también. Bien, los llevo de frentón a revisar los temas. Son varias las reacciones que han habido en las recientes horas, y es que el tema sigue bastante álgido. Carmen, voy contigo. ¿Cómo calificarías tú la postura del comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán? Hablo del general de división Hossein Salami, que ha advertido al régimen de Israel que cualquier cosa que pretenda hacer contra Irán va a tener una respuesta dolorosa. Incluso ha dicho que la operación Promesa Verdadera 2 fue solo una advertencia a una pequeña escala. ¿Cómo ves tú este tipo de advertencias cuando se estaba despidiendo también al mismo tiempo con honores a el mártir Furuchan? Ni Furuchan. Bueno, ¿sí? No, te doy la palabra. Hay que tener en cuenta que Irán ya no en esta última etapa y en relación al aumento de la agresión israelí en la región, sino previamente había dejado clara su postura de que no iba a consentir ataques a su soberanía. Recordemos que ya respondió cuando se produce el asesinato de Qasem Soleimani en Irak. Ya hubo una respuesta por parte de Irán, es decir, el unilateralismo en la guerra al que estaba acostumbrado Estados Unidos hace tiempo que ha terminado, y Irán fue uno de los pioneros en dejar claro esta premisa, que es una premisa fundamental para poder garantizar esa construcción del mundo multipolar en otros ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico. También dejarlo claro en lo militar. Y con respecto a esta advertencia, es cierto que ha habido ya dos operaciones, la Promesa Verdadera 1 y 2, donde hemos visto un avance de las capacidades sobre el terreno de Irán con respecto a Israel. Es decir, está claro que Irán no está hablando desde una perspectiva simbólica, sino que ha manifestado físicamente que tiene capacidad para infringir una respuesta evidentemente que no atente contra el derecho internacional, no como hace Israel, pero que sea contundente contra el territorio israelí. Insisto, lo ha demostrado en dos ocasiones con un aumento cualitativo de sus capacidades y dejando claro que no es lo único que tiene dentro de su armamento y de sus capacidades militares. Entonces yo creo que simplemente lo que está es una vez más confirmando esa posición. El unilateralismo en la guerra terminó. Irán es un país serio, hay que respetar la soberanía de Irán y además tenemos la capacidad para hacernos respetar. Ahora, tú, Carmen, abordas una cosa que es fundamental. Nombraste allí el derecho internacional que ha estado en la polémica claramente en los últimos meses, y frente a esto voy con Pablo para preguntarle lo siguiente. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta por parte de las organizaciones internacionales hasta el momento? Porque la postura de Irán radica también en que el mundo entero ha esperado respuestas de distintas organizaciones. Hay informes, hay condenas, pero las acciones son las que están al debe. Frente a eso, Irán se escuda también en el derecho internacional para actuar como lo ha hecho hasta el momento. Pero allí, ¿qué elementos hay que tener presentes, Pablo? Bueno, tú enmarcas bien la pregunta, Osvaldo, en el sentido que efectivamente existen organizaciones, existen movimientos, existen instituciones internacionales, gubernamentales de nivel global, la ONU, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, por hablar de organizaciones mayoritarias más grandes, pero existen también organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, todos ellos coincidentes en elementos muy puntuales, que aquí hay
crímenes, que aquí hay un genocidio, que aquí hay crímenes de guerra y lesa humanidad, que se están cometiendo en forma indiscriminada, violación de las leyes internacionales, violación de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es absolutamente evidente, es una realidad que el régimen nacional sionista lo realiza y lo concreta porque goza de impunidad. Por ello no hay un freno, por ello no hay un párele a estas situaciones, no hay sanciones contra el régimen israelí, no hay aplicación de la Carta de las Naciones Unidas, no hay posibilidad alguna de parar esta situación si al mismo tiempo esto no va acompañado de la decisión de aquellos países, aquellos gobiernos, aquellos regímenes que apoyan a Israel. Bueno, y frente a eso, Pablo, no hay posibilidad dentro de estos no que tú señalas de quedarse con los brazos cruzados, porque de alguna forma hay que responder. Sí, por supuesto. Y la sociedad internacional no está de brazos cruzados en el sentido de lo concreto que puede hacer. Está haciendo lo que puede hacer. Marchas, movilizaciones sociales, denuncias, gobiernos que presentan acusaciones por genocidios contra el régimen israelí, y aquellos que tienen una acción más directa contra el régimen israelí, como es el caso del Eje de la Resistencia, lo que están haciendo también es precisamente aquellos que incluso le permite el derecho internacional. Tú lo mencionabas al inicio de la pregunta, o sea, las respuestas que ha dado la República Islámica de Irán, tanto con Qasem Soleimani, como lo mencionaba Carmen, Promesa Verdadera 1, 2, las acciones que se han realizado van en función del derecho internacional, lo que se llama el derecho a la autodefensa, cuando un país es agredido por otro país en función de lo que hemos visto, es decir, asesinar a una visita internacional, a la toma de posesión de un presidente, en este caso el presidente Pezeshkian, asesinar a Ismael Haniyeh, es un acto de terrorismo internacional que no puede quedar sin respuesta. Asesinar a dirigentes políticos de un país vecino, como es el Líbano, a partir de un bombardeo indiscriminado que no solo asesina a Hassan Nasrallah, sino que asesina también a 300 libaneses en esa acción específica, es un acto de terrorismo internacional. El ataque al consulado de Irán en Damasco es un acto terrorista internacional y como tal debe tener respuesta. Eso es indiscutible. Lo que está en discusión, yo diría, disculpa que utilice este término, no está en discusión. Lo que no se puede hacer es lo que hace el régimen nacional sionista, es decir, atacar a Palestina, a Gaza, a Cisjordania, al Líbano, a Siria, a Irak, incluso a Irán, bajo el concepto de autodefensa o legítima defensa, no tiene ningún asidero, no tiene ningún sostén, no lo puede hacer. Primero, contra Palestina no lo puede hacer porque es una potencia ocupante y la legislación internacional y los convenios internacionales establecen que una potencia ocupante no tiene ese derecho. ¿Qué derecho podría arguir Israel respecto a los ataques contra Siria, los ataques contra el Líbano? Es decir, cada una de sus argumentaciones lleva acompañada la manipulación y la desinformación. Por tanto, esa comunidad internacional que en general ya a estas alturas de la vida se entiende como unas cuantas potencias occidentales que se han apoderado de los organismos internacionales, no quieren hacer nada, no van a hacer nada y simplemente se limitan a una retórica y a una narrativa de condena, pero en la práctica no. ¿Qué saca España con decir, por ejemplo, a través de Pedro Sánchez, tenemos que embargar el envío de armas, o tenemos que suspender el envío de armas, y no lo hace? Eso pasa con varios países ahí en Europa frente a la denuncia y la demanda de la ciudadanía. Quiero ir con Carmen para pasar de esta advertencia que hace Irán a los procesos diplomáticos que también está llevando a cabo en paralelo el país persa, porque el canciller persa ha visitado dos puntos que son bastante fundamentales, Jordania y Egipto, en las recientes horas, llamando a los países a una acción para poder detener esta maquinaria del régimen de Israel. Carmen, allí te quiero preguntar, ¿cuán importantes son estas visitas a Jordania y también a Egipto, considerando también las críticas que han caído sobre estos países frente a lo que se espera de los gobiernos regionales para la causa palestina y hoy día para el Líbano?
Bueno, yo creo que estamos, como siempre, en el mismo escenario. Tanto Jordania como Egipto están atravesados por un control bastante importante a nivel político, a nivel militar, a nivel económico de Estados Unidos desde hace ya bastantes años, y eso se ha notado. Pero también, por otra parte, son países que están en la región y que se ven afectados. O sea, todos los conflictos que hay en la región, en general, están atravesados por el conflicto palestino, por la creación del Estado de Israel y por la partición. A partir de ahí empiezan todos los demás problemas y todas las demás consecuencias. Hay refugiados palestinos, muchos refugiados palestinos en Jordania. Egipto tiene también todo el conflicto a nivel fronterizo con toda la franja de Gaza. Entonces vemos que son elementos que les afectan también de forma directa, y aunque no fuesen países solidarios, aunque no tuviesen ni siquiera la capacidad mínima de decisión y de autogobierno por vuelvo a repetir, esa influencia tan criminal que ejerce Estados Unidos, sobre todo sobre esos países, que la ha ejercido en los últimos años. En el caso, bueno, podríamos extendernos mucho para explicar por qué llegamos a ese punto, pero la realidad actual es esa. Pero yo creo que Irán, como representante de ese mundo multipolar que se está construyendo, un representante importante en la región en ese sentido, pero también a nivel internacional, por su participación en el BRIC y en otros organismos y por la capacidad como potencia que tiene, creo que tiene que cumplir esa misión diplomática también de dar a esos países que están ahora mismo bajo la bota, insisto, todavía bajo el yugo de los intereses extranjeros occidentales en la región, darle la opción de plantear una solución al conflicto para beneficio propio, para beneficio regional e incluso una alternativa. Egipto también ha entrado en el BRIC, o sea, estamos viendo cómo están cambiando las cosas, y yo creo que esto va a ser importante porque esos países también necesitan un proceso de emancipación de ese poder que Estados Unidos ejerce sobre ellos, y va a ser fundamental para su supervivencia. Primero, porque se lo van a exigir sus pueblos, y segundo, porque si el conflicto regional sigue en aumento, evidentemente se van a ver afectados de una forma directa. Entonces creo que está muy bien el rol que está cumpliendo Irán, porque Irán también está ofreciendo no solamente una estrategia para el pueblo palestino, sino también se está haciendo de mediador del mundo multipolar con naciones que aún están haciendo ese camino. Bien, y dentro de esta misma dinámica, Pablo, por ejemplo, han pasado varias cosas en la última semana puntualmente. Por ejemplo, el presidente del Parlamento de Irán, piloteando su propia aeronave, llega hasta Beirut, va a visitar un sector que incluso no había tenido presencia todavía de las autoridades, un sector destruido, dando muestra de la necesidad que hay de hacerse presente frente al conflicto actual, pero ha hecho también varios otros esfuerzos. ¿Qué está demostrando Teherán hoy día con este tipo de dinámicas, en el sentido de llamar a la reunión a todos los países de la región, visitar puntualmente varios países que están dentro de la zona y que son necesarios que reaccionen? Recordemos que también estuvo allí con Qatar, estuvo con Arabia Saudí, o sea, Emiratos Árabes Unidos. Hay varias cosas que han pasado que van mucho más allá del tema de responder o no en términos bélicos. Hay que hacer un llamado fuerte, lo ha dicho Irán y lo mantiene claramente en estas demostraciones, ¿no? Absolutamente. No sé, cuando el elemento central, y lo está llevando desde el punto de vista político-diplomático, en este caso lo está llevando la República Islámica de Irán, lo que se está mostrando, lo que se visualiza es una coherencia, ¿no? Es una coherencia política, es una coherencia en el apoyo a Palestina, a Siria, al Líbano, porque efectivamente el que tú tengas al canciller iraní viajando al Líbano, a Siria, a Arabia Saudí, a Irak, a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos, a Omán, a Jordania, después de Egipto viaja a Turquía. Así es. Es decir, estamos hablando de un periplo por el conjunto de Asia Occidental y en el caso de Egipto ahí en la zona norteafricana, absolutamente cercano a lo que significa la zona de agresión que lleva a cabo el régimen israelí. Recordemos que la zona sur de la franja de Gaza, del paso de Rafah, es límite con Egipto, y es fundamental lo que está haciendo en ese plano, porque en forma indudable Egipto se necesita en función de lo que significa el apoyo al pueblo palestino en el enclave costero. Por tanto, los esfuerzos que está realizando
la República Islámica de Irán son fundamentales en función de que no solo se pretende unir al conjunto de la Organización de Cooperación Islámica, es decir, más allá de la región, son 55 países, donde la profesión de fe mayoritaria es el Islam y por tanto tienen una influencia, no solo desde el punto de vista de creencia, que es una parte, sino que el factor económico y potencia desde el punto de vista de lo que significa los países con recursos gasíferos y petrolíferos. Influir en la Liga Árabe también, una Liga Árabe que no ha tenido la decencia de poder apoyar a los países que han sido agredidos permanentemente por el régimen sionista y por países occidentales, ¿no? Ejercer acción, entonces, también para evitar cualquier apoyo al régimen nacional sionista. Bien sabemos que a pesar de las acciones de Ansarullah desde Yemen, de las acciones del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano en el norte de la Palestina ocupada, de las acciones del pueblo palestino o la resistencia iraquí, bien sabemos que hay países como Jordania, la monarquía jordana, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la propia Turquía, que a pesar de ese apoyo de países y de movimientos, al movimiento y a las organizaciones del pueblo palestino, ellos han apoyado al régimen israelí, porque los ataques y las acciones de Ansarullah que han limitado la capacidad económica en el sur de la Palestina histórica ocupada, son minimizadas también en función del apoyo que le otorgan por vía terrestre estos países que le permiten suministrar vituallas, mercaderías y otras cosas que en los ataques efectivos de la resistencia le han significado a Israel. Entonces la presencia de la República Islámica de Irán por el conjunto de la región, hablando con presidentes, con primeros ministros, con cancilleres, diciendo aquí hay un enemigo común, no se olviden de eso, porque así como lo han dicho otros liderazgos de la zona, Palestina es primero, el Líbano está siguiendo, el próximo puede ser Siria, puede ser Irak, indudablemente en función de lo que la propia dirigencia del régimen sionista está señalando, como es el caso del extremista Bezalel Smotrich, que dice nuestra postura y nuestra conducta y nuestra acción va encaminada a que Jerusalén se expanda hasta Damasco, a que haya mucha más expansión y usurpación. Sí, entonces, Pablo, me quedan los últimos minutos. Quiero llevarte de inmediato a esta respuesta, después voy con Carmen para ya ir cerrando, pero me quedan muy pocos minutos para preguntarte lo siguiente. A ver, el líder del movimiento popular yemení Ansarullah, Seyed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, ha señalado y denunciado los crímenes israelíes en Gaza y Líbano y ha llamado a la conciencia internacional, sobre todo musulmana, ha dicho. Dice que el enemigo utiliza las mismas tácticas de agresión en ambos territorios. ¿Qué deja ver esta postura de uno de los líderes importantes también del eje de la resistencia? Te lo dejo como reflexión. Tengo un minuto para eso. Miren, muy rápido. Lo que deja ver es una realidad, que efectivamente la resistencia visualiza con claridad respecto a cuál es el peligro para el mundo del Islam. Porque esto si no es una guerra entre Occidente y el Islam, ni es una guerra entre el judaísmo y el Islam. Esto es una guerra política, es una guerra por recursos, pero es una guerra que está atacando principalmente a los países musulmanes. Y por tanto lo que hace el líder de Ansarullah es decir, ojo, aquí necesitamos no solo la conciencia, sino que enumera una serie de acciones vinculadas con llevar a la práctica esa unidad. Unidad en múltiples aspectos, de reconocer que es el enemigo principal, de reconocer que los enemigos buscan cambiar la región, dice él, claro, tras el asesinato de Nasrallah, de decir que Irak se encuentra en la mira de Israel, que Israel ha sido el iniciador de todos los conflictos, de todas las acciones de desestabilización, y lo que ha hecho el mundo del Islam, e Irán en especial, es reaccionar frente a eso. Está advirtiendo, está alertando, pero está llamando a una unión masiva, fuerte, mayoritaria, que efectivamente termine con el sionismo como peligro. Y voy con la reflexión de Carmen en este sentido, porque, Carmen, ¿qué se puede esperar ahora del régimen de Israel frente al fuerte rechazo que existe internacional? Ya lo vemos en las marchas, también en distintos países, pero que sigue contando sin duda con el apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos frente a la masacre que se está llevando a cabo. Ciertamente está mucho más aislado que antes en materia de argumentos, pero ¿qué pasa con estos países? Estados Unidos, algunos europeos que siguen allí entregando armas para el genocidio.
Bueno, yo creo que hay que tener claro que Israel no es que reciba el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino que es Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, es parte de lo mismo y realmente es el agente occidental de estas potencias, en este caso en Asia Occidental. Entonces, desgraciadamente, esa es la fortaleza, digamos, que tiene, pero también la debilidad, porque estamos viendo cómo se está cuestionando la hegemonía de Estados Unidos y de esas potencias occidentales europeas a nivel internacional, y esto va a ayudar al pueblo palestino, esto va a ayudar a la región, porque vuelvo a repetir, Israel no es que sea un aliado, sino que Israel es una herramienta tanto de Estados Unidos como de las potencias occidentales europeas, y por lo tanto es imposible desvincular la pérdida de capacidad hegemónica que están recibiendo a nivel internacional también de la crisis interna que se va a seguir agudizando dentro de la entidad sionista de Israel. Son dos elementos que van de la mano y que deberían también de plantearse así a nivel internacional. Perfecto. Porque hay una cosa que creo que hay que también dejar claro, no es solamente que vendan armas, es que hay que tener en cuenta que el Estado español, por ejemplo, que reconoce el Estado palestino, no reconoce a la resistencia palestina, los consideran grupos terroristas. Mientras esto siga siendo así, se demuestra que no quieren hacer entender que aquí lo que hay es una lucha anticolonial y que lo que es necesario es echar a los occidentales de la región. Carmen Parejo Rendón, nos quedamos con eso. Se nos acaba el tiempo, pero nos quedan unos segundos para decirte muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Pablo Jofre Leal, igualmente, un abrazo en nombre de todo el equipo. Igualmente para cada uno de ustedes, Osvaldo querido. Bien, nos quedamos con eso, pero antes les cuento lo siguiente. Irán, allí diversas autoridades han enfatizado de que el camino de la resistencia continúa pese al martirio de sus líderes por el régimen de Israel. Lo dijeron en el marco de una conferencia internacional sobre combatientes que luchan contra la hegemonía en diversas partes del mundo. Nos quedamos nosotros con eso y a ustedes les damos gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana acá en Detrás de la Razón. Hasta entonces.